Mapuchito Noticias a toda hora y en todas partes. Suscríbete a Mapuchito en YouTube. Dale click a la campanita. Bueno, esta mañana quedó oficialmente inaugurada la apertura de la calle Irigoyen, aquí en Carmen de Patagones, uno de los accesos a la ciudad, el que está más cercano a la Ruta Nacional número 3. Bueno, acá te presentamos un gráfico o estas imágenes. En la parte superior de la pantalla vas a encontrar lo que anunció en su momento la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos a cargo de Pamela Bafoni, acompañada que está por el intendente y otro grupo de funcionarios, donde hicieron esta presentación de qué es lo que iban a cambiar en la calle Irigoyen. En la parte inferior es una filmación de Mapuchito Noticias, donde te mostramos cómo quedó esta obra tan anunciada con bombos y platillos oportunamente, y que ahora, de acuerdo a lo que dijeron hoy, existe la posibilidad de realizar un segundo tramo. En principio, antes de meternos de lleno con lo que allí ocurrió, yo te voy a leer de manera textual, para que vean que esto es objetivo, lo que publicó el diario Noticias Net acerca de esta inauguración. Dice el diario de la comarca Noticias Net: esta mañana se inauguró oficialmente la primera etapa de la obra de renovación del ingreso a Carmen de Patagones por la calle Hipólito Yrigoyen, en el tramo comprendido entre Mascarelo y Boulevard Moreno. El acto contó con la presencia del intendente de Patagones, Ricardo Marino, quien subrayó que el tramo inaugurado representa el 50% del proyecto total, es decir, después de 8 meses hicieron el 50%. Y agradeció a todas las áreas municipales, al Consejo Deliberante, a la empresa constructora por el acompañamiento necesario para avanzar en cada etapa. Cada etapa, esta es una sola etapa, y falta el 50%. Entre las autoridades presentes se encontraba, por supuesto, claro está, para la foto, la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Pamela Bafoni, el presidente del Consejo Deliberante, Cristian Duarte, funcionarios municipales, como Rosenberg, como Otero. Parece ser que Otero tendría los días contados en la gestión, pero Marino lo sigue poniendo en la foto para que le quede de recuerdo para los tiempos. También hubo representantes de instituciones locales y vecinos de los barrios aledaños. Bueno, por lo que cuentan, una multitud, cosa que no se ve mucho en la imagen, pero bueno, vamos a darle crédito a esa multitud. Ya que para el año que viene queremos llamar a licitación y que se continúe con estas obras, empezarlas y terminarlas con satisfacción. Hoy podemos brindarles este 50% de la obra gracias al esfuerzo de todos los trabajadores que colaboraron, indicó Marino. La verdad que los muchachos habrán trabajado con la mejor de las intenciones, pero no entiendo el por qué ese agradecimiento tan puntual cuando los recursos son del Estado, que los contribuyentes con su aporte han acercado. Pero por su parte, Pamela Bafoni también confirmó que el gobierno municipal ya trabaja en la continuidad del proyecto. Digo, después de 8 meses que el otro ya estaba iniciado, no pudieron estar trabajando. Uno cree que además lo que presentaron en su momento era un proyecto completo, con lo cual acá hay algo que no está cerrando. Dice, vamos a trabajar sobre una segunda etapa, pero que tiene que ver con intervenir en los laterales, en las colectoras. Por lo tanto, este sector de la obra no se vuelve a cerrar. A este sector de la obra le falta la parquización central, le faltan las garitas de los colectivos, le faltan un montón de cosas que le quedaron pendientes, que bueno, no está en el proyecto, que por lo menos lo que dice Bafoni en lo que publica el diario Noticias Net. Para que no queden cuestiones que digan, no, Mapuchito no lo cuenta, no, esto es textual del diario Noticias Net. Le agradecemos a los colegas que estuvieron cubriendo la inauguración de esta obra, y a nosotros nos sirve como punto de referencia. Sobre el contenido de esa fase, precisó que incluirá pavimentación de las colectoras, cordones, trabajo en sendas peatonales, iluminación en sendas peatonales y ciclovías, para que los espacios laterales puedan ser de uso de los vecinos en general. La funcionaria celebró, estaba contenta como Marino, además la recepción positiva de los vecinos. Preguntale cuánto te putearon hasta que no lo abrieron. Ese detalle no lo tuvieron en cuenta. La mayoría de la gente lo toma muy bien y te agradecen el acompañamiento de que por fin la abrimos. No, te agradecen que la abriste, porque los vecinos llamaban a Mapuchito y a otros medios
súper caliente porque la obra que estaba presuntamente terminada hace como 20 días, no sé qué estaban esperando para inaugurarla, por eso planteábamos algunos días atrás lo del sentido común que parece ser que no lo tenían. Si tratamos de mejorar y por lo general te felicitan y agradecen porque es una intervención que se necesitaba. Finalmente, el jefe comunal adelantó que el municipio continuará impulsando obras en distintos puntos del distrito, entre ellas la licitación de una nueva rotonda en la calle Juan Domingo Perón y Avenida de la Constitución, la pronta inauguración del Boulevard Celedino Miguel, la inspección eléctrica del Loteo Sosa, los inicios de la obra del Instituto de Formación Docente y la defensa costera incluida en el presupuesto provincial. Seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, dijo el intendente, algunas cosas de estas promesas de campaña electoral. Repito, esto es lo que dice el diario Noticias Net. Ahora bien, vamos a algunas cosas. Por eso te lo estamos mostrando para que las imágenes sean una clara evidencia. Cuando lo anunciaron, si bien dijeron probablemente 2 etapas, bueno, anunciaron una propuesta que por lo que relata Bafoni, algunas cosas están inconclusas, como por ejemplo que claramente se puede ver la parquización, lo que claramente se puede ver la falta con la necesidad que tienen los vecinos que esperan el colectivo. ¿Por qué no priorizaron hacer las garitas para que los vecinos que tienen que estar esperando el colectivo los días de mal tiempo, de lluvia, de viento, de frío, tengan al menos un pequeño resguardo? Bueno, eso es para la segunda etapa, que están trabajando en el proyecto de la segunda etapa. Ahora hay que ver cuándo lo van a presentar y con qué recursos lo van a hacer. Y por otro lado, inauguran una obra donde hoy, después que quedó inaugurada la obra, seguían trabajando allí para colocar los guarray para el cierre de las últimas 2 calles laterales, Mascarelo por un lado y la que habían abierto transitoriamente por el otro. Podés entender que como la obra no estaba habilitada, eso haya tenido que ser una obra de último momento. Ahora, si el intendente fue a inaugurar la obra a las 10:30 de la mañana o a las 10 de la mañana, ¿por qué no arrancaron un poco más temprano? Así cuando llegaban esa parte estaba solucionada. Pero bueno, ponele que haya llevado un tiempo más que lo que uno cree que se podría haber desarrollado esta actividad. Ahora me pregunto, y le pregunto a las autoridades municipales, a Bafonia en particular, ¿no se te ocurrió, por caso, que la gente de servicios urbanos limpiara la arteria, la dejara como un billar para que podamos apreciar lo que hicieron en materia de asfalto en el lugar? ¿No se les ocurrió que quizás con un recurso no tan importante podrían haber forestado ya hace bastante tiempo las islas centrales? Ya sabemos que los laterales, por distintas circunstancias, están destruidos. Se perdió, el verde que tenían en los laterales se perdió absolutamente. ¿Cuándo lo iremos a recuperar? Quizás el día del arquero o en la segunda etapa. Pero insisto, demoraron en inaugurarla. Pero al mismo tiempo, en el día de hoy, cuando la fueron a inaugurar, por lo menos podrían haber tomado algunos recaudos para que la arteria esté limpia, para que podamos apreciar lo que hicieron. Hay una gran duda sobre el primer tramo de asfalto viniendo de Viedma hacia el centro de Carmen de Patagones. La verdad que si el asfalto es nuevo, como presuntamente debiera ser, daría la sensación que ya tiene como algunas falencias. Caso contrario, sería que mantuvieron el asfalto preexistente en ese tramo. Bueno, sería bueno que expliquen qué es lo que está pasando en ese lugar. Pero la síntesis de esto, nos vendieron una obra como que íbamos a caminar por el Paraiso y hoy inauguraron el Desierto mismo. Seguramente viene una segunda etapa, pero para esa segunda etapa va a pasar mucha agua bajo el puente. Mientras tanto, hablando de agua, sobre el lateral derecho, en el sentido el centro de Patagones, Puente Nuevo, el agua allí va a desagotar para la calle lateral precisamente. Roguemos que no llueva intensamente y copiosamente porque los vecinos van a tener problemas. Sinceramente, si vos mirás, la verdad que a ojo de buen cubero, te soy sincero, si no fuera porque la otra tenía el piso hecho mierda,
tenía mejor aspecto lo que había antes, salvo por el tema del asfalto, repito, remarco y puntualizo. Por el resto, la zona sinceramente da pena. Una inauguración que va a pasar prácticamente inadvertida, sin pena ni gloria, y por sobre todas las cosas, una inauguración que deja mucho que desear. Sinceramente, el acceso a Carmen de Patagones por ese sector sigue estando tan o más horrible que antes de la obra, que costó un montón de guita, que llevó un montón de tiempo y que terminó en estas condiciones.